Bienvenida familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio súper especial porque está de nuevo aquí a la distancia mi buen hermano Paco Arias. Paco, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué onda, brother? Pues acá contentísimo de estar nuevamente aquí de este lado. Un saludo muy afectuoso a toda la familia nocturna. Estoy contento pues, de estar compartiendo con ustedes unos temas muy especiales, diría yo. Qué chido, qué chido. Sí, porque el tema de hoy especial y súper macabro. Hoy vamos a hablar acerca de sectas. Así es que, nada más para dar como una introducción muy rápida, la diferencia entre secta y religión a veces no es tan clara. Hay personas que dicen que tiene que ver con el número de personas que siguen al grupo. Otros entre más grande sea la población que esté dentro de una creencia religiosa, se le llama religión. Y si es un grupo muy pequeño, lo llaman secta. Pero también hay otros que dicen que no necesariamente es el número, sino que tiene que ver con las formas en las que tratan a sus miembros y las cosas que hacen. Hay sectas que orillan a las personas que forman parte de estos grupos a que se alejen de sus entornos y empiecen a como encapsularse ahí. Entonces, en este fenómeno hay sectas que son muy peligrosas y hay sectas que son muy extrañas. El día de hoy vamos a tener esta mezcolanza entre lo macabro y lo extraño. Espero que lo disfruten. Y bueno, buen Paco, antes de iniciar, quería decirle a la gente que nos está siguiendo que por favor se suscriban. Si nos estás escuchando en plataformas de podcast, suscríbete, danos las 5 estrellas. Si ya estás aquí y estás escuchando al buen Paco Arias, es porque ya sabes de cómo se va a poner esta temática. Va a estar sabroso. Sí, son pláticas sabrosas, ¿verdad? Sí, ya, Wilson. Ya saben el sistema la gente. Así es que, gente en YouTube, denle like, ya saben las notificaciones para que les avise cuando subamos nuevo video. Y una vez dicho esto, comencemos. Paco, te voy a contar la primera secta que me topé el día de hoy. Venga. Que fue en un relato. Es la secta de las máscaras. Es una secta muy rara. Es un nombre genérico porque fue la forma en la que se enteraron un grupo de personas que esto existía. No voy a mencionar nombre de la ciudad ni de las personas, me lo pidieron encarecidamente porque sienten que sí puede haber cierto riesgo porque no tienen ni idea de quién forme parte de este tipo de culto. Sí. Estas personas que viven en México me cuentan que ellos tendían a pasar todas las noches por cuestiones de trabajo cerca de un panteón. Pero de repente, hace cerca de 20 años, se toparon en un Halloween, esto si mal no recuerdo es 30 o 31 de octubre, se topan ahí un grupo de personas, ya en la madrugada, todas vestidas con túnicas negras y portando máscaras y velas. Iban haciendo cánticos, algo similar a lo que ves en Navidad con los villancicos. Estas personas iban haciendo cánticos que sonaban muy extraños, no eran cánticos que sonaban alegres, sonaban bastante oscuros. Entonces, ellos iban caminando y se detuvieron a ver. Cuando ven estas personas y las escuchan, les da mucho miedo y notan que todas van entrando al panteón. Pero van en este tipo de procesión rara. Hay que tomar en cuenta que este camino al panteón no hay casa cerca y no es un camino por el que pase tantos vehículos, menos a esta hora. Estas personas ya venían muy tarde. En fin, lo que ocurre es que después de ese día, comienzan a tener mucha curiosidad acerca de qué es lo que habían visto. Y comienzan ciertos días de ciertas semanas a intentar ir de madrugada cerca del panteón sin que sean vistos. Y se empiezan a dar cuenta que cada vez son más los grupos. Ese día habían visto cerca de 30 personas, pero llegaron momentos en que vieron grupos que decían fácil eran más de 100, 150 personas. Y veías todos los tamaños y todas las complexiones. Entonces, se refieren a que también había niños. Comentan que la situación que hizo que entendieran que estaban en cierto riesgo fue que ellos un día se escondieron en el panteón. Buscaron una zona en la que sabía que no los iban a detectar. Esperaron a que fuera de madrugada. Ya sabían que esta secta o este grupo de personas se reunía ahí. Y cuando escucharon las puertas del panteón que se abrían en la noche, se esperaron. Empezaron a moverse de forma, digamos, muy sigilosa. Y se acercaron lo suficiente para ver, pero no lo suficiente para que los vieran.
y estaban muy bien ocultos. Ellos ven lo que hacen y se quedaron traumados. Comentan que todos los que estaban en este grupo se formaron alrededor de un tipo de mausoleo, que son estas casas dentro de los panteones que adentro tienen espacios para guardar personas que ya trascendieron, el cuerpo de personas que ya trascendieron. Lo abren a la fuerza, se meten 2 personas y empiezan a sacar cosas dentro del mausoleo. Esas cosas que sacan, que son restos, comienzan a arrojarle unas combinaciones de cosas y él nota que con la palma de la mano se hacen una herida y comienzan a mancharlos de sangre. Y entonces empiezan a pasarlos entre todas las personas y éstas les dan un beso al cráneo. Dicen que tal vez era español, pero no estaban tan cerca para escuchar, pero desde lejos se escuchaba como si fuera un idioma macabro lo que estuvieran hablando. Y era un tipo de ritmo en el que sonaba como si fuera un tipo de rezo, algo así como... Entonces dice que ellos tuvieron mucho miedo porque hicieron también que los niños estuvieran dándoles besos a estos cráneos. Y entonces, cuando empezaron a preguntar con personas de la ciudad, notaron que ciertas personas reaccionaban con una combinación entre miedo y enojo. Y que después de eso, con mucho recelo, les dejaban de hablar y les hacían como un tipo de ley de hielo. Un día reciben en su domicilio una carta de alguien que no saben ni tienen idea quién es y están diciendo, si vuelven a preguntar y nos enteramos, tal vez a ustedes les demos el beso. Y dice, el día que nos llegó eso, jamás volvimos a hablar del tema. Te hago llegar esto porque estoy seguro que no creo que sea el último grupo, entonces no creo que nos ubiquen. Pero esta secta sin nombre, la secta de las máscaras, es una secta bastante macabra que tiene ritos muy extraños en panteones. Si has escuchado acerca de ella, déjala en los comentarios. Fíjate que me recordó bastante a una de las que ahorita te voy a platicar, pero tú mencionabas algo importante ahorita al comienzo, es de que define mucho una secta de una religión, y es que las prácticas, o sea, haciendo énfasis en las prácticas que llegan a tener este tipo de miembros siguiendo una doctrina, es lo que a veces también marca como que esta diferencia entre religión y secta, aunque la gran mayoría de las sectas de las que ahorita vamos a hablar se autoproclaman religiones. Es correcto. Entonces, entre esas, ahorita te voy a platicar también de unas que incluso es como que la religión de los famosos, pero sí tienen mucho en común cierto tipo de cuestiones que tienen como que ideologías demasiado extremistas. En este caso, la que tú mencionas mucho, me recuerda mucho a una de las más antiguas. No sé si es la más antigua, pero solo sé que sí viene pues ya desde que comienzo el siglo XIX, que es el Ku Klux Klan. No sé si has escuchado de esto. Claro que he escuchado de ellos y sí, lamentablemente muchos saben las cosas que hicieron no sé si estuvieron en más países, pero yo sé que en Estados Unidos durante bastantes décadas estuvieron muy activos, hicieron cosas atroces. Si me permites explicarte, te voy a decir más o menos el contexto de por qué nace esto. Fíjate que esto se remonta, como lo dije, a la época del siglo XIX. Esto viene pues tras la Guerra de Sucesión de Estados Unidos, donde hay un punto donde el mismo gobierno quiere decidir si la esclavitud debería conservarse como una práctica respetable ante la ley. O sea, es un punto donde ya están tomando en cuenta los derechos humanos y finalmente un personaje icónico de Estados Unidos que es Abraham Lincoln, él tenía como que una forma de ver las cosas muy diferente y gracias a él fue abolida pues la esclavitud, gracias a los ideales de él. El detalle de esto es que cuando ya queda eliminada la esclavitud, fue donde se forma ese pequeño grupo de personas de extrema derecha llamado el Ku Klux Klan, que básicamente están en contra de lo que es de lo que se había propuesto en esta ley. Entonces, al día de hoy, eso es un hecho, existen personas que forman parte pues, de este movimiento, el cual su ideología es una de las más bajas y racistas que puede existir. Inicialmente su función era infundir terror
en las personas de piel negra, a fin de no aceptar, pues, el hecho de que ellos tengan ya los derechos. Incluso ellos llegaban a hostigarlos para que ellos no aceptaran trabajos asalariados y se mantuvieran como esclavos, o sea, trabajando sin ningún tipo de indemnización o pago o así. Entonces, ellos básicamente era su función y son representados, sus vestimentas son muy típicas a los que tú decías, estos típicos vestiduras blancas con picos, con máscaras. Esa es básicamente la forma en cómo se ve pues este movimiento. Pero a partir de todos estos años, esto ha ido cambiando y ya no solamente se están enfocando en gente, en el racismo, sino ya sus ideologías van todavía muchísimo más, ya se van contra las mujeres inmorales, homosexuales, judíos, socialistas, comunistas y actualmente ya incluso con los hispanos. O sea, esa gente lo que quieren es como que enaltecer todavía más la raza blanca, la superioridad pues de la raza blanca y anteponer siempre pues que ellos son como que más por el hecho de ser de piel blanca. Pero se me hace una tontería, o sea, para mí son ideologías demasiado antiguas que ya debieron de haberse actualizado, pero date cuenta que gran parte de ese movimiento se conserva en Estados Unidos, donde la gente, créeme que mantiene estas ideologías sumamente fuertes en su día a día, o sea, realmente son personas que no pueden ver a alguien que no sea o que no comparta su ideología porque es un hate tremendo. Incluso no sé si recuerdas que una vez se hizo famoso que me parece que fue una mujer que estaba entrevistando, una mujer de Colombia, estaba entrevistando a un matrimonio supremacista, creo que se dice. Sí. Y los estaba entrevistando y estas personas estaban pues respondiendo y al final la amenazaron con que le iban a quemar. O sea, simplemente por el hecho de su raza. Entonces, es una de las más extremistas, créeme. Son una de las más bajas a mi consideración, pero sí es una de las más antiguas. Qué fuerte. De hecho, hay una película de 2018 en la que aparece el actor Alan Driver. La gente lo puede conocer por las películas de Star Wars que él interpreta a Kylo Ren en las nuevas versiones. Y Alan Driver en 2018 sale en la película que se llama El Infiltrado o Black KKK Landsman. Y esa película está muy buena porque te habla de cuando el FBI intentó infiltrarse en el Ku Klux Klan, solo que infiltraron a una persona de color. Entonces, y es un hecho real. Entonces, es una película muy buena, muy interesante y que te plantea cómo es esta cuestión del supremacismo y cómo esta persona, que es pues, el enemigo de este supuesto grupo, o más bien es el supuesto enemigo de este grupo, lo logra convencer de muchas cosas, él siendo pues el supuesto enemigo. Está muy interesante. Y sí estoy igual que tú, sí creo eso. O sea, creo que ha sido uno de los grupos. Hay muchos grupos en cuestiones de sectas y sociedades que están ocultos y que realmente no sabemos que están haciendo las cosas. Más allá de teorías de conspiración, créanme, a mí me han llegado historias de gente cercana que se han enterado de pequeños grupos que tienen un impacto social muy fuerte y ni siquiera sabes que están activos o que existen o el nombre que tengan. En el caso del Ku Klux Klan son grupos muy reactivos, muy violentos en muchos casos y prohibidos en muchos países, o sea, son penados inclusive formar parte de eso. No sé si en Estados Unidos inclusive la ley ahorita permita que las personas se digan de forma abierta que forman parte de esto sin que esto les cause un problema. Entonces, gente de Estados Unidos ahí me puede comentar cómo lo toma actualmente el gobierno esta temática, pero sí, el KKK, que lo conocen allá, el KKK, es un grupo, una secta muy fuerte. Hay una secta que se considera religión, como lo dijiste, Paco. Muchas se autodenominan. Sí. Al día de hoy, vuelvo a decir, depende el criterio para decir si es religión o secta. A mí me gusta un criterio que es bastante más robusto que simplemente decir un grupo de personas. Pero el grupo de personas que forman actualmente parte de esta secta es enorme a nivel mundial. Enorme. Es algo gigantesco. Esta secta, no voy a decir el nombre, hay muchas personas creyentes en México y en muchos países. Mis respetos a sus creencias. Yo no estoy entrando en conflicto con ustedes y lo que creen.
pero les voy a contar la historia de alguien que formó parte de este grupo. Ok. Y fue una persona que conocí. Ah, ok. Sí. Esto es una historia de hace mucho tiempo. Tal vez ya se reformó, tal vez ya cambió, pero no lo creo. Ahí te va. Este grupo, al cual no voy a decir el nombre, pero es, digamos que de cierto corte, entre comillas, cristiano, pero es una secta a todas luces, muy Sí. grande a nivel mundial. Inició en Estados Unidos, no recuerdo si en Estados Unidos o en Canadá, con una persona que tuvo una revelación y empezó a traer personas que leyeran la Biblia y entre ellos empezaron a generar toda una doctrina. Él proclamó el fin del mundo en varias ocasiones, lo anticipó, lo profetizó, no ocurrió, de hecho creo que en 2012 o poco antes se volvió a profetizar, no ocurrió, y para que vayan ubicando de quién estoy hablando, pero una persona formó parte de ese grupo y él se crió en una familia que desde sus inicios tenían estas creencias como base, entonces para él pues era la normalidad. Fue un miembro muy activo y era tan devoto a esta creencia que logró uno de los altos mandos. Primero fue como, llamémoslo, un pastor, porque no sé Ok. exactamente el nombre. Después empezó a crecer y entre los pastores se empezó a distinguir, al punto en el que llegó a las instalaciones que tenían en Atlanta. Ahora no sé si siguen estando ahí, pero en ese tiempo estaban en Atlanta. Cuando llega en Atlanta, esta persona, esto es algo muy interesante. Las personas que forman parte de sectas no necesariamente son tontas, ¿sí? Sí. Hay personas como en todas, hay personas de religiones ateas y de sectas, pues que si dices, pues no hay tantas neuronas, la verdad, por ahí. Pero esta persona era súper inteligente, súper inteligente, promedios increíbles en la escuela, una persona muy versada. Sí, digamos que sí pensaba de una forma muy abstracta y se metía en temas y desarrollaba muy bien la temática. Vuelvo a decir, él está ahí porque era la normalidad en su familia, él se crió con estas raíces. Va, Sí. Era normal cuando, para él. exacto, era la normalidad. Cuando llega a Atlanta se topa con esto, Paco. Se empieza a dar cuenta que dicha religión tiene edificios y edificios y edificios y edificios. Y se le hace extraño por qué tenemos edificios y están vacíos. Y empieza a notar que tiene unas inversiones muy fuertes en bienes raíces. Inversiones que nadie sabe. Y después dice, espera, ¿por qué tienen tanto dinero si nos obligan a un estilo de vida muy exageradamente tranquilo a todos? A nosotros presbíteros y a los fieles. Y nos alejan por completo de muchas cuestiones de consumo. ¿Por qué tienen edificios? ¿Por qué están invirtiendo en bienes raíces? Y empieza a investigar más. Se da cuenta que tenían un sistema tipo piramidal en el que hacían que todas las personas trabajaran para ellos de forma gratuita, pero obligada. Entonces Ok. tenían imprentas gratuitas, tenían personas que repartían todo el material de la imprenta de forma gratuita, había aportaciones forzosas a la iglesia muy continua y en cantidades bastante importantes, pero es forzosa, obligatorio, y era al punto en el que ser condenado y hasta expulsadas las personas que no aportaban esto. El punto es que llega un momento en el que pide que el consejo se siente porque necesita hablar con ellos y les plantea sobre la mesa y le dice, ¿en qué creemos? O sea, nos estás haciendo creer en algo, pero realmente parece que esto es una organización de negocios vestida como un tipo de creencia. Le dicen que van a tomar el caso en cuenta, que después lo van a revisar y 2 semanas después tiene un atentado contra su vida. Ok. Cuando regresa aquí a México, se empieza a ocultar de ciudad en ciudad. Nadie sabe su paradero casi por 4 años. Y un día estando oculto, llega una persona de la congregación y se sienta a hablar con él. Y dice, sabemos dónde estás desde el día 1 que llegaste a México. Dice, nada más que como no has estado haciendo revueltas, te dejamos. Sí. Si sigues así, puedes seguir adelante. Si te metes más, hasta ahí vas a llegar. Y se acabó. Y él vino y él nos contó la historia porque fue una persona que después de muchos años de esto fue cercana a la familia. Y ya había mucha relación cuando él dijo, yo conozco de ese grupo y les tengo que contar lo que viví.
Entonces él decía que era eso, un grupo de personas de negocios que esclavizaba a montones de personas y que con eso ellos lucraban. Al final, solo cuento la historia de alguien que me contó, que era una persona que se veía que las cosas que decía eran reales y honestas, pero pues, a criterio de cada quien, porque puedes Así decir, es. yo estoy adentro y no es así, y estás en todo tu derecho. Claro. De hecho, me recuerda mucho, no sé si has escuchado de la cienciología. Ah, claro, Tom Cruise. Exactamente. ¿Por qué cuando uno menciona cienciología, enseguida te viene a la mente Tom Cruise? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? De hecho, el vato, y no es mame, el vato estuve yo leyendo hace poco y está considerado una deidad casi para su secta. O sea, ¿En serio? sí, o sea, es la mano derecha del líder, güey. O sea, está sumamente en un nivel muy alto donde, pues para la gente normal, ¿verdad? O sea, como tú y como yo que estamos en este medio y para cualquiera, pues es un actor y normal. Pero para la gente que está dentro de su organización, no manches, le besan las patas, güey. O sea, a ese nivel. Y para la gente que no sepa iba a decir que es religión, pero no. O sea, para él sí es religión, pero realmente es una secta. Eh, Esta se funda en 1953. Fíjate, ¿por quién? Realmente fue por un escritor estadounidense que escribía situaciones de ciencia ficción. O sea, Sí. no, o sea, date cuenta, o sea, de dónde viene. El fulano se llamaba L. Ron Hubbard, pero era escritor de ciencia ficción. A partir de ahí viene pues esta creencia o esta secta, la cual tiene como base fundamental que el humano es un ser espiritual en mente y cuerpo. Un clásico que sale cuando hablamos pues, de este movimiento es que para formar parte de, no es como que, ay, pues quieres entrarle, pues órale, ¿no? Entras y ya. No, o sea, realmente tiene como que un cierto requisito y el cual es, tienes que ser realmente una persona de mucho dinero, de mucho poder adquisitivo para poder formar parte de. Porque ellos tienen como que, digamos, una base de información que ellos a lo largo de los años se adjudican como verdades absolutas, como verdades sumamente importantes que no cualquiera es apto para ellas, pero para poder tener acceso a toda esa información, es como cuando nos metemos en los masones, un ejemplo muy burdo. Hay cierto tipo de rangos, entonces, entre más rango vas tomando, más información, tienes tú como que el poder de tener esa información. Sí. Pero aquí la forma para ir subiendo de rango es entre más dinero vas soltando, más te van ascendiendo. Entonces, vas desbloqueando nuevos niveles, por así decirlo, entre más dinero les vas metiendo a tu movimiento. Hay un nivel que se llama Clear, que para ellos es un nivel ya como una persona iluminada. Entonces, ya en ese punto, en adelante, que todavía hay más rangos, la gente, incluso hay como que por ahí rumores de pasillo y información que se ha filtrado, es que ya llegando a incluso más adelante de este nivel que es de iluminación, las personas pueden manipular objetos con la mente, puedes llegar a existir sin ayuda de tu cuerpo físico y realmente ya te viene información sumamente extraña, ¿no? O sea, ya aquí viene lo que nosotros le llamamos teorías conspirativas, de que ya cuando te es revelada la información completa, pues te dicen que ya estamos hablando de que estamos en un punto donde ya creemos en los extraterrestres, en los altos mandos, que ellos nos controlan. O sea, ya vienen, pues básicamente toda esta información, los dioses alienígenas, espíritus que poseen cuerpos, vidas pasadas, o sea, pero que esta información no se le puede dar a cualquiera. O sea, tienes que ir escalando nivel por nivel y obviamente, como lo dije, o sea, cada nivel es un monto de dinero. Ya hablando de estos niveles de iluminación, hablamos que te cuesta millones de dólares. O sea, no es como que lo alcanzas y órale, o sea, realmente es solamente gente muy selecta puede llegar a este tipo de nivel. Y realmente, pues la gente se pregunta, bueno, ¿y cuál es como que la finalidad? O sea, ¿cuál es el lado malo de esta secta? Fácil. Tráfico de influencias. Mucha gente realmente muy poderosa está dentro de esta secta. Obviamente, lavado de cerebro, la manipulación de masas, incluso hablamos de la esclavitud.
¿Por qué? La gente cuando entra también a este movimiento tiene como que una medida muy, muy fuerte de que tú estando adentro tienes que alejarte de la gente que no comparta pues esa misma creencia. O sea, y aquí hablamos el caso de Tom Cruise, que ha tenido broncas con cuantas mujeres, que el vato, o sea, está sumamente metido en esa ideología, está, digamos que en un nivel demasiado alto, y entonces el hecho de que alguien de tu familia no comparta la misma creencia, sabes que bye, o sea, no puedes tener realmente un acercamiento o un, no sé, un trato con esas personas. Lo malo de esto es que durante el tiempo que tú estás dentro, toda tu información la tienen ellos. O sea, básicamente Ujú. tienen todo el control de tu situación general. El problema es cuando tú dejas de ser parte de ellos, esto se vuelve una espada de doble filo. O sea, en el momento que tú te vas, empiezan como en un tipo de acoso y obviamente por el poder que ellos tienen, te van haciendo la vida de cuadritos. O sea, entonces es un movimiento demasiado ellos, no puedo decir que es un movimiento que está penado, porque realmente, pues, está abierto al público, ¿verdad? O sea, cualquiera que quiera conocer puede ir, pero para Ujú. ir escalando y adentrándose, o sea, realmente sí es muy complicado, pero hablamos de esto, o sea, del control de masas, hablamos del control mental y sobre todo, pues, te digo, o sea, el hecho de que ellos creen ya en dioses alienígenas, o sea, ya estamos hablando de cosas que para muchos suena disparate, ¿verdad? Pero, pues, quién sabe. Ya es de cada quien. De hecho, en la cienciología hay, bueno, l- en ciertos países está prohibida por completo. Okey. Para poderla hacer que se impregne el país o poder entrar al país, se vende con otra imagen, con otro nombre, con otro estilo, porque en sí como cienciología y como religión, en muchos países eso no está prohibido, Sí, justamente por el tráfico de influencias. exacto. Lo consideran, de hecho, la palabra que empieza con T y termina con ismo, la consideran un grupo de ese estilo. Okey. Y ellos, el tráfico de influencias lo tienen por esto. Esto está bien interesante porque yo conocí, bueno, no yo, mi familia. Es que el Sí, tema de religión en mi familia es un tema muy presente y aparte muy sociables. Así era mi padre. Entonces conoció mucha gente a lo largo de su vida y como siempre sacaba el tema de religión, él conoció a gentes que estaban dentro de grupos medio locochones y hubo una sola persona que conoció que estaba aquí en México metido en la cienciología, pero en un nivel medianamente alto. Esta okey, persona, aquí en México no la conocían como cienciología, la conocían como dianética. Y así se vendía okey. la dianética. Él llega a un rango en el que ahora, al entender la historia de la cienciología, es un rango en el que él se le dio el poder o la potestad o el nombre de auditor. Y a él le vendieron por muchos millones de pesos un aparato que servía para poder ver como que los movimientos emocionales e intelectuales de la persona. Sí, lo ocupaban como para terapias, recuerdo. Exactamente, tal cual. Sí, Él decía, de hecho, porque en ese tiempo no lo explicaba también justamente porque son secretos y esta información no sale por la persona dentro de la dianética, salió por su papá, que fue el que sí, conoció a mi familia. Y entonces él contaba, decía, mi hijo está muy adentro, le vendieron un aparato que costó millones y con eso él puede ver el alma de la gente y lo puede curar. Así era como lo contaba. Y resulta que para ayudar a las personas tienen que hacer como una confesión, tienen que decir todos los problemas que tienen. Y ahí es exacto. donde está la cuestión de las influencias, porque eso se graba. Sí, Graban las confesiones de la persona diciendo todas las cosas que son problemas en su vida y después, si se quiere salir, pues ya tienen una forma de extorsionar. claro. Entonces, sí, la cienciología es un tema. Esa familia terminó muy mal con la dianética, muy, muy mal. Y el hijo terminó muy mal. De hecho, al día de hoy ya trascendió y trascendió antes de sus papás porque lo dejaron mal a nivel como emocional al punto en el que él solo se Ya, autodesvivió. ya. Entonces, sí son creencias que son difíciles y duras. De hecho, hay muchas historias bien oscuras en relación a la cienciología. Les recomiendo yo un episodio de Leyendas Legendarias. De hecho, creo que son 2 episodios donde hacen todo un análisis y está bien interesante, pero hablan inclusive de personas desaparecidas al día de hoy. Y Sí. una es la ex esposa del antiguo, uno de los De personas los que estaban al líderes. frente, de Sí, los sí, sí. líderes.
Exactamente. Entonces, ahí te va. Quiero contarte una historia súper macabra de, entre comillas, es que no se pudiera decir que es una secta, pero sí lo llegó a ser. Ya al día de hoy no. Más o menos, creo que esto fue de los años 60 u 80. Sí. En la India han surgido desde hace casi 100 años, tal vez desde antes, las cuestiones de los gurús. Y estos gurús, que son personas que traen una ideología y aparte una parte como psicoespiritual, han tenido mucho auge a nivel mundial. En esos años surgió una persona llamada Sai Baba. Sai Baba, que aquí les voy a dejar la fotografía por si quieren venir a YouTube, era una persona que tenía un corte de cabello afro y era muy, muy llamativo en su vestimenta y tenía mucho carisma. Pero él decía tener como un tipo de poder o habilidad en la cual generaba polvo. O sea, él abría su mano y de su mano empezaba a caer polvo de forma infinita. Y no, o sea, algunas personas lo analizaron y decían que no había un truco de magia tal cual porque usaba mangas largas. Al día de hoy hay trucos de magia que se utiliza un salero infinito en el cual todo el tiempo está cayendo sal y la gente no sabe dónde es. De ahí creen que era el truco Sai Baba, pero muchos dicen que no existía dicho truco, o sea, que no estaba truqueado y él tenía ese poder. Bueno, aquí es donde se torna extraño. Sai Baba llega a tener un auge tan grande que él hacía reuniones en las que para ir ahí tenías que anticiparlo hasta con un año. No había forma en la que si te aventaras, o sea, un mes antes y eso, no había forma. Hizo que personas de diferentes religiones, siendo exponentes de otras religiones, católicos, cristianos, judíos, se transformaran a la creencia de Sai Baba porque decían que él era el regreso de Jesucristo. O sea, empezó un movimiento intelectual muy fuerte y personas que estaban metidas en religiones, vuelvo a decir sacerdotes, etcétera, ellos cambiaron. Pero aquí vi una historia que a mí me impactó, porque yo conocía de él y sabía que había tenido mucho impacto, pero hubo una parte muy macabra que yo no conocía. Gabriel Amort, este sacerdote exorcista del Vaticano, narra que para él Sai Baba era un, digamos, como un tipo de demonio. Entonces, cuando lo leí la primera vez, dije, eso me suena más como, pues nada más a ser negativo a una persona que está distinto a tu religión. Pero tenía historias de fondo que están bien interesantes. Él cuenta que le llegaron durante el tiempo de las reuniones de Sai Baba, él hacía un tipo de ritual medio extraño en el que ese polvo que soltaba, el polvo infinito de su mano, hacía que las personas que pedían como su bendición o su poder lo comieran. Y él le empezaron a llegar personas poseídas que habían comido el polvo de Sai Baba. Y ahí fue donde dijo, aquí hay algo más. Dice, esto es lo que no están diciendo. En cada reunión de Sai Baba, más de 10 personas que comen el polvo terminan con casos de posesión. Y él atendió creo que a más de 20. Entonces decía, es muchísimo lo que está pasando ahí. Yo creo que es un demonio enmascarado. Entonces, eso ocurrió con el Sai Baba. Estaba bien loco. Eso me sonó mucho a una película que se llama Ruega por Nosotros, que fue inspirada también en un fraile. No sé si recuerdas el demonio disfrazado, o sea, que se disfrazaba como imagen de la Virgen, exactamente. Muy interesante. Sí, que las personas, bueno, la trama de la película, las personas realmente que investigaban los milagros de Dios o milagros celestiales, se dieron cuenta que no eran milagros, pues, de dónde viene, o sea, sino que su procedencia tenía en un lado oscuro, ¿no? Entonces, de hecho, en la historia real me parece, no recuerdo cómo se llama, ¿no recuerdas cómo se llama el fraile? El cual, él fue el único que se pudo dar cuenta que no se trataba pues de una imagen divina, sino de un demonio, porque la gente que acudía a esas reuniones para recibir la bendición y ser bendecidos terminaban endemoniados, o sea, realmente pues no tenía lógica. Pero yo te quiero comentar, fíjate, narrador, de una secta que, la vida esta ya rompe la barrera de lo lógico y de lo normal, porque aquí hablamos de aliens, hablamos de muchísimas cosas extrañas y bizarras. Pues bueno, por eso es una secta, ¿no? Esta es el nuwabianismo, no sé si has escuchado acerca de ella. Nunca, de hecho cuando me lo mencionaste la primera vez dije, en la vida había escuchado ese nombre, por favor cuéntamela.
Mira, inicia en la década de los 70 por Dwight York. Este hombre, básicamente, igual si puedes poner una imagen, ayudaría muchísimo. Se decía ser la reencarnación del ángel Gabriel. Incluso él a sí mismo se proclamaba, o sea, Jesús. Él decía que él era el Mesías. Esta secta mezcla muchas cuestiones que ya todos conocemos, pero principalmente un fanatismo muy desbordado del antiguo Egipto y las creencias propias del Islam, sobre todo de los musulmanes negros de piel morena, ya que su líder decía y aseguraba que pues esta raza de personas que eran de piel oscura tenían como una procedencia extraterrestre, o sea que ellos eran como ajenos a nuestro planeta y ellos se hacían llamar los Anunnaki, que inicialmente eran personas de piel verde, entonces que ese era su color real, pero que al entrar ya en la atmósfera de la Tierra, el magnesio es reemplazado por el hierro y así se genera el color negro en la piel de las personas. Una verdadera locura. Pero estas personas asumían que asumían que era verdad, incluso pues el líder era el que le inculcaba pues estas creencias. Ellos aseguraban que la gente, por el contrario, o sea, que la gente de raza blanca tenían hechizados a las personas de color para mantenerlos como que en la ignorancia. O sea, que ellos eran los enemigos, ¿no? Volvemos al tema del racismo. También ellos aseguraban, fíjate, esto está todavía mucho más de locos porque aquí hablamos de situaciones apocalípticas. Ellos aseguraban que la gente blanca fueron criados como carne para esta especie reptiloide. ¿En qué momento? Pues bueno, cuando para nosotros, o bueno, para las personas que son cristianas o tienen creencias abramánicas, cuando sea la venida de Cristo, esperada por todas estas personas, para ellos es el regreso de estos raptores que van a cosechar la carne que han estado criando en la tierra. Entonces está sumamente bizarro todo esto, pero pues créanme que existió esta secta, incluso se habla de que se sigue la gente reuniendo de forma clandestina, pero ¿qué fue realmente de su líder? Bueno, pues en el 2004 su líder fue sentenciado a 135 años. Por, ¿Por qué? me vas a tener que censurar las palabras, por abuso a, ya, Ya, abuso. exactamente. Entonces, ¿cuál fue la situación aquí? Como lo digo, haciendo un poco de investigación, fíjate que me di cuenta que hay países, sobre todo pues Estados Unidos, volvemos a Estados Unidos. O sea, hay gente donde se sigue realmente reuniendo. Obviamente ya tiene otro nombre, no recuerdo ahorita en este momento el nombre, pero cambiaron ciertas cuestiones de su cultura o de su creencia para, para que ellos pudieran como que tener este encuentro todavía un poquito más tranquilo, sin tener que andarse escondiendo tanto, pero sí tienen esta creencia al full, o sea, de que ellos son en su mayoría personas de piel oscura, o sea, son personas que tienen esa creencia, que ellos no son de acá. Entonces, al igual que la otra secta que era de blancos en contra de negros, esta es la de negros en contra de blancos. Una verdadera locura. Qué loco, qué loco. De hecho, para todos nuestros hermanos latinos en Estados Unidos y para todo nuestro público que está en Estados Unidos y que aunque no sea latino, cualquiera que sea tu raza, religión, creencia, te mandamos un abrazo. Eres bienvenido, aquí tienes tu podcast. Y voy a hablarles acerca de una secta que golpeó muy fuerte a este país y generó de hecho un desastre al que el día de hoy sigue siendo como una gran herida, porque las personas que creen en esto van más allá del país, de la raza, del color. A veces es un lavado de cerebro tan fuerte que terminan haciendo acciones que dañan a todos. Sí. Hubo una secta que se llamaba la rama de los Davidianos. ¿Lo habías escuchado alguna vez? Jamás. No. Es de un tipo de religión que viene un poco de la línea abrámica, pero ellos se habían salido, habían hecho un cisma de una iglesia adventista del séptimo día. Entonces, una de las personas dentro de este grupo, por medio de armas, se autoproclamó el líder, quitando a la líder que estaba en ese momento, y la gente lo siguió. Ya desde ahí creo que marcaba un poco la tendencia hacia dónde iba a ir el liderato de esta persona. Él mismo se autoproclamó el cordero
que venía y que él venía antes de la venida de Cristo. Entonces, que él era como el profeta. Muchas personas comenzaron a creerle en él porque él empezó a hacer una reinterpretación acerca del libro del Apocalipsis, de la apertura de los 7 sellos. Sí. Y mencionaba que el 5.º sello era un sello muy importante porque era el ataque de Babilonia contra los fieles. Y en este caso, Babilonia fue interpretado como Estados Unidos. ¿Qué fue lo que hizo? Aparte de tener más de 19 esposas, cuyas edades eran también un problema, y porque decía que él iba a tener la descendencia que eventualmente iba a gobernar al mundo, llevó a su gente a empezar a comprar armas de forma masiva y empezarlas a ocultar dentro de un lugar enorme que se llamaba, era el Rancho Carmelo, un rancho enorme, grandísimo. Llegó un momento en el que hay un departamento en Estados Unidos que se llama Tabaco, Armas y no recuerdo qué más, pero este departamento dispara una alerta roja y dice algo está sucediendo ahí, y entonces al momento de ir a hacer una visita, ellos le disparan a un oficial y entonces a partir de ahí comienza un tipo de redada. Se encierran en este cuartel y asesinan a varias personas que son parte de este grupo, las personas que están de parte del gobierno estadounidense, pero también mueren cerca de 10 miembros de este grupo SWAT. Entonces ellos estaban muy armados. A partir de ahí es una, no odisea, se puede decir una situación muy lamentable de 51 días de encierro, todo el tiempo rodeados por el FBI, por diferentes escuadrones importantes que estaban al acecho, y empezaron a dar como sus ultimátums y empezar a decir sus necesidades para negociar la salida del líder porque forzosamente iba a terminar en la cárcel. Entonces, en estas negociaciones ellos pidieron que les dieran la oportunidad de salir en televisión, de hablar de su reinterpretación de los sellos, de hablar de esta religión, y accedieron, pero el líder después de eso nunca salió. Y eso terminó en una tragedia enorme, porque llegó un día en el que ya iban a hacer el allanamiento, ya iban a hacer un golpe directamente al lugar, y el lugar se incendió. Y allá adentro perdieron la vida más de 80 personas, entre ellos casi 30 niños. Entonces fue una tragedia enorme para el condado de Waco en Estados Unidos y fue a raíz de todo un lavado en este grupo de personas. Parece que al día de hoy una persona que sobrevivió de este grupo, no del incendio, sino que salió antes de ese lugar, tomó el mando y ha construido una nueva iglesia que tiene otro nombre, pero sigue más o menos unas creencias similares, pero de una forma ya no tan belicosa. Ok. Fíjate que esa es la cuestión con ese tipo de movimientos. Son muy definidos por su tipo de prácticas. Te quiero hacer una pregunta. Claro. Y esto lo digo con mucho respeto para todas las gentes. Digo, si en algún momento alguno de los que nos escucha, ¿verdad? No está lejos de la realidad, practica algo de esto, pues nosotros únicamente lo estamos contando como narrativa, meramente informativo, no estamos dando puntos de vista como tal, estamos pues platicando, ¿verdad? Entonces lo hacemos con muchísimo respeto, pero yo siempre he tenido una duda. Sí. ¿Consideras que los masones sean una secta? Considero que los masones sean una secta. Creo que quedan en el claroscuro que no se pudieran llamar una secta, pero sí se puede llamar un grupo secreto, una logia, porque tienen Una logia. su tipo de mandamiento, se puede decir, de estructura, finalidades, etcétera. Entonces yo lo llamaría más, cae más en la cuestión de una logia, porque esto es un punto importante. Una secta tienen una idiosincrasia y una teología muy definida, porque la parte religiosa es uno de los bloques fundamentales. Exacto. Pero en los masones no. En los masones puede haber personas de muchas creencias, especialmente en los primeros grados. Exactamente, pero lo dices muy claro, en los primeros grados. Es correcto. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa cuando van escalando? Cuéntame. No, pues te estoy preguntando, ¿tú sabes? ¿Es pregunta? Es pregunta, porque yo he platicado con uno que otro y me recuerda muchísimo a la cienciología en ese sentido. Porque siento que comparte como cierto tipo de
de características, o sea, Secretismo. ¿O de qué tipo secretismo, de...? influencias, personas poderosas, o en su mayoría personas con cierto tipo de estatus, y, y no sé por qué siempre que trato de investigar de esto, y esto lo digo con mucho respeto, como lo digo, Ajá. hablamos de personas con dones o con habilidades, pues ya fuera de lo normal, ¿no? Hablando de rangos, el famoso rango 31, creo que es. 33. 33, 33. perdón. Ajá, Ujú. perdón, 33. Ajá, entonces, ¿has escuchado acerca de eso? Conocí, te digo que fue un tema, o sea, el tema de religión era un tema en mi familia. Entonces, sí hubo una persona conocida de rango 33 que se había ¡Ey! salido del... Y él tenía apenas unos 2 años de haberse salido. Él sí no fue bajo ninguna amenaza. Y sí reveló varias cosas, pero al mismo tiempo que la reveló, fue bajo la, no condición, bajo la confianza de que no dijéramos nada. Entonces, eso se ha Sí, mantenido porque nos lo dijo en una confianza muy cercana va, y va. por eso no lo puedo decir, pero sí hay, sí, no demasiados detalles, porque también es que hay una cuestión aquí como de honor propio. Y él en especial, durante mucho tiempo, sí sintió un gran honor por esto que en lo que él formaba parte. Entonces, a raíz de Claro, eso tampoco reveló todo. Pero sí dijo unas cosas bastante oscuras y fue la que los que nos comentó. va. Queda a imaginación de cada quien. Ya, yo Sí, también me lo pero imagino. si tú tienes información, tú no estás en mi caso, así es que venga. No, digo, o sea, lo que yo sé es que he tenido muy pocas veces la oportunidad de platicar con alguien, o sea, y no es como que platicas con cualquier masón, o sea, aquí lo interesante es platicar, como tú lo dices, ya con un rango 33, o por lo menos uno medianamente alto, o sea, donde ya te pueda empezar, pues, a comentar situaciones, como tú lo dices, ya son más oscuras, o sea, el hecho de que ahí puede entrar cualquier gente que tenga cualquier tipo de creencia, eso es 100% real, o sea, es como que lo que se sabe de este tipo de movimiento, o no sé, esta logia, o sea, que puede entrar cualquier tipo de gente que crea en cualquier cosa, o sea, puede ser cristiano, budista, musulmán, Ateo. luciferista, ateo, o sea, realmente, pues únicamente buscan como que la iluminación o el saber, ¿no? Entonces, pero lo que a mí se me hace raro es cuando, te digo, platicando con no tantas, o sea, son 2 personas, me platican cierto tipo de ritual que se tiene que llevar a cabo, como un tipo de iniciación, o sea, ya estamos hablando de como que ya no es como que un bautizo, o sea, o sea, ya no es como que te mojan la cabecita y órale, ¿no? O sea, ya hablamos de entierros, hablamos de cosas un poquito más fuertes, puedo decir, pero no lo sé, o sea, queda todo eso como en un, quizás, no sé, tal vez ahí lo puedan investigar, pero te quiero platicar, Claro. bueno, en mi parte de una que incluso Dross en su momento también habló de esta secta. Así. Sí, no sé si escuchaste ya de Aum Shirikyo o la verdad suprema. Creo que hace mucho la llegué a escuchar. Por favor, cuéntame, Paco. Bueno, esta tiene sus inicios en los años 80 con un grupo espiritual que mezclaba las creencias hindúes o budistas. Su fundador se llamaba Ashara, quien pues esta persona se autoproclamaba el nuevo Jesucristo o el segundo iluminado después de Buda. O sea, era una persona que dentro de su grupo de seguidores, créeme que era tratado como un dios, o sea, la gente tenía un acercamiento con esta persona sumamente extrema, o sea, es como si a un cristiano le mostraras a Jesús de frente, o sea, a ese grado, o sea, la gente lo idolatraba muchísimo, era muy creyente de que era una persona demasiado iluminada en su forma de hablar, en su forma de expresarse. Le transmitía demasiada paz, o sea, demasiado algo que a la gente le llamaba mucho la atención. Esta secta se volvió un culto, a mi parecer, al apocalipsis, porque ellos tenían una creencia bastante radical. Ellos tenían, como tú lo dijiste en un inicio, que cada secta tiene como que su creencia bien fundamentada. Ellos tenían esto de que ellos pensaban que la humanidad iba a terminar a causa de una tercera guerra mundial. O sea, eso era un hecho para ellos. Estaba profetizado por este líder religioso que tenían ellos y que solamente aquellos que iban a sobrevivir serían los que estuvieran siendo parte de su movimiento. Entonces, esa era la creencia que ellos infundían y trataban como que de evangelizar a más personas, o sea, con esta información que se avecinaba ya un fin del mundo,
que tenían que unirse a ellos para poder sobrevivir. O sea, es como ellos iban básicamente buscando más personas. Pero también esto se volvió un giro inesperado como algo sumamente peligroso, ya que me parece que fue en el año 95 cuando 5 de sus integrantes en el metro Tokio ocasionaron pues no puedo decir un accidente porque fue realmente a propósito, o sea, fue una de las tragedias más fuertes de su momento, ya que usaron lo que es el gas sarín Mostaza. para causar pues la muerte de 13 personas. Entonces tenían como que esos arranques de agresividad sumamente fuertes y a partir de esto pues fue considerada, como tú lo decías, un grupo que empieza con la T y termina con ISTA y pues con su líder, las autoridades japonesas se encargaron de él en el 2004. O sea, realmente tuvo un final muy, muy, digamos que, o sea, de cajón. O sea, no hubo chance de que la gente siguiera. Realmente empezaron a acabar con ellos por considerarlos este grupo peligroso. Wow. Wow. De hecho, me trajiste a la mente, esto no lo tenía preparado, pero al día de hoy hay una secta que está llamando mucho la atención a nivel mundial. No sé si te ha topado. Gente que me esté escuchando, díganme por favor si han visto el anuncio de Chen Yun o Feng Yun. El que es un anuncio acerca de un tipo de obra musical china. Te iba a decir una tontería ahorita, güey. ¿Ibas a decir Feng Shui o algo así? No, es que dijiste, no sé si te has topado con un anuncio. Yo sí me he topado con un anuncio, pero no sé si decirlo porque me dio risa. Hola, soy Aleraira, soy el hermano Palmar. Dios mío, Aleraira, no tengo nada en contra de ti, pero cómo odio ese anuncio. No manches, carnal. Yo me di cuenta de los memes que le hicieron gracias a este anuncio. Hoy, YouTube tiene un suscriptor más de YouTube Premium porque ya estaba yo cansadísimo de ese pinche anuncio. Digo, la neta, con todo respeto, la neta se abrió la oportunidad de decir de este chascarrillo, pero sí. Sí, no es por la creencia, es por la saturación. O sea, Sí, a mí me apareció durante una temporada, creo que mientras hacía los análisis, por cada, no sé, 3 videos, escuchaba ese anuncio más de 30 veces. Entonces sí llegaba un momento en el que dije, basta ya de esto. Y sí, el aire, o sea, estaba bien padre porque de hecho en la casa había plática en torno a eso y le decía a mi esposa, pero ¿qué? No se llama Adelaida, o sea, es Elder. O sea, es que ¿Qué? creo que todos ellos son Elder, empiezan y termina con su apellido. Entonces Elder es Elder Ávila, Elder Ávila. Como anciano. Elder o sea, Ávila. Elder por anciano o como si fuera un rango. Así se llaman, creo, todos los que son misioneros. Elder y de ahí su apellido. Entonces él es Elder Ávila, pero todo el mundo piensa que es Alelaira. ¿Cómo la habías dicho? Wow. Gran dato, Paco, gran dato. La vida, ¿no? Bueno, iluminado. Al día de hoy, ese tipo, o sea, como ese anuncio de la iglesia de los santos de los últimos días, si mal no recuerdo es de ellos. Sí. Tiene unos meses y hace tiempo hace un año o dos, lo pasaba, bueno, justo antes de la pandemia, lo pasaban continuamente esto del Chen Yun. Y era un espectáculo chino entre obra musical, circense, artístico, así. Y era muy interesante porque te hablaban que era una experiencia mística y espiritual. Y a mí no me hacía sentido. Yo era como, ¿quién sabe por qué dicen eso? Si se ve una obra de teatro entre ballet, baile y cosas así como muy icónicas, la ropa que tenían, cosas así, ¿no? Entonces, como mostrarte la cultura. Pues resulta que ellos son parte de una secta. Una secta que se llama, creo que es Fenlong. Gente, corrígeme abajo. Ya sabes que cuestiones de exactitud muchas veces no es lo mío, pero esa secta tiene un problema enorme con China, aunque es su patria. Claro. Ellos hablan de la China que fue antes de la cuestión del comunismo. Y entonces buscan regresar a China a sus orígenes, por lo cual tienen un choque directo con el Estado. Bueno, más allá de situaciones que ha habido medias controversiales con esta secta, hay un caso muy fuerte que ocurrió, creo que fue en los 80, y es que había un poblado medianamente grande en China de personas que exclusivamente creían en eso, y desapareció de la noche a la mañana. Completo. Wow. No manches.
Ese es un temononón, dime. Sí, o sea, estuve en ese rato que estuve también investigando acerca de sectas, no recuerdo ahorita el nombre, pero sí hay unas que desaparecen misteriosamente, o sea, ¡fras! Desaparecen. Una de ellas es los famosísimos que todo el mundo conoce y les encanta que toquen ese tema, los Illuminati. Bueno. O sea, es que ese fue un monstruo, carnal. ¿Tú crees que existieron en vida real? Sí, definitivamente. De hecho, ahí, digo, no me quiero poner conspiranoico, pero hay rastros que ellos fueron dejando. Incluso en el dólar te puedes dar cuenta. Hay obras de arte donde también se logra ver, pues, el famoso ojo que todo lo ve. Yo, de hecho, no quiero sonar como te dije conspirativo, pero yo considero que hoy en día, a pesar de que esta secta fue como que llegó a su fin hace ya mucho tiempo, no tengo la fecha exacta. Yo principalmente, créeme, considero que tal vez ya no se hacen llamar Illuminati, pero que ese movimiento como tal existe. Le pasó lo mismo. Sí, o sea, existe y le pasó lo mismo que a otras sectas. Es que están existiendo bajo otro nombre. Entonces, sí, o sea, con las famosas familias que controlan el mundo. O sea, realmente yo sí creo en eso. O sea, la neta, yo sí lo creo. Porque la gran mayoría de las industrias, pues digamos, tienen control sobre mucho tipo de acciones que tienen nuestra información. De hecho, yo llegué a una conclusión. Aquí te voy a dar algo a lo que llegué. Hay una empresa que controla, se hizo famoso, incluso ya hablé hace mucho tiempo de esta, que controla el mundo porque tiene acciones en todos lados, en redes sociales, en varias industrias. ¿No recuerdas el nombre? ¿Cómo se llama? Yo lo tengo, pero lo tengo en la punta de la lengua. No recuerdo, pero ¿tú recuerdas? O sea, no es la de los Rothschild y la de los que son los dueños del banco BlackRock. BlackRock. Exactamente. Exactamente. Entonces, aquí mucha gente se pregunta, fíjate, algo que tiene BlackRock y que a mí me asombra demasiado es que tienen gran parte de acción mayoritaria en las empresas más importantes del mundo. Hablando de comunicaciones, incluso con Tesla, todas las redes sociales, bancos. Hay algo que la gente se asombra mucho y a veces hasta le causa risa. Cuando dices, hablé algo y curiosamente me sale un anuncio de eso en el feed de Facebook, en Instagram, o no sé, en cualquier red social. Sí. Pero se pone oscuro cuando lo piensas y te aparece. O sea, esto no es mame. Esto realmente incluso a mí me ha pasado. O sea, ni siquiera busco en alguna plataforma de e-commerce o algo. O sea, simplemente lo pienso, güey, y me sale como que eso en lo que pensé. No sé si te ha pasado a ti, si a la gente que nos escucha le ha pasado, ahí que lo comenten. Sí. Pero BlackRock, no sé si tú sabías que tiene una herramienta considerada y valuada en miles de millones de dólares que se llama Aladdin. Esta herramienta es sumamente valiosa porque te genera mediante algoritmos, inteligencia, no sé si inteligencia artificial o no sé qué tipo de tecnología, una tendencia de los mercados. O sea que a una empresa le puede decir, güey, tú vas a vender esto el mes que viene, acertándole, no en un 100%, pero sí una probabilidad muy, muy considerable. Te digo que por eso se llama Aladdin. Wow. Entonces, yo creo, esa es mi creencia, yo creo que como esta empresa tiene gran relevancia en muchas industrias, van capturando, eso es un hecho, información de nosotros, pero no solamente en las redes sociales, sino cuando estás en tu aplicación de banco, cuando estás incluso en Facebook, cuando estás en el buscador, cuando entras y aceptas las cookies de tal página, esa madre te va generando va generándote como que tu historial y tu forma de navegar y ya sabe lo que te gusta y lo que no te gusta. Y es por eso que te llegan a leer la mente sin leerte la mente. Entonces, yo considero que Aladdin, esto es mera especulación, Aladdin
tiene este tipo de control. Por eso es el acertarle tanto a una probabilidad que es muy volátil. O sea, los mercados son muy volátiles. Y esta madre te lo acerta en una probabilidad del 88 al 92%. O sea, algo sumamente extraordinario. Qué locura. Fíjate que no sabía lo de Aladín. Lo de la lectura de mente me ha ocurrido un centenar de veces. De hecho, el día de hoy me ocurrió. En la mañana me desperté buscando cierto equipo justamente para el podcast que no había buscado en semanas atrás. Abro y es lo primero que me aparece en el celular. Eso y entonces extraño. es extraño. Sí puede ser. Puede haber una explicación detrás de esto, pero no es fácil de comprobar. Y es que los mentalistas y los ilusionistas hacen un truco para insertar ideas en las personas sin que se den cuenta. Y de repente por eso pueden saber qué palabra es la que estás a punto de decir, qué color es el que estás a punto de elegir, etcétera, porque insertan. Pero esto ya está hablando a un nivel enorme porque estás hablando de un producto muy específico entre cientos de miles y una temática específica. Entonces estarías hablando que si eso existe, o sea, pudiera ser más allá de no que lean nuestras ondas cerebrales, sino que te van trabajando para que tú tengas una tendencia que ellos... Manipulación, hermano. Exactamente. Manipulación. Qué interesante, ¿eh? Ya nos metimos a estar de teorías de conspiración buenas, ¿eh? Pero es que, mira, la gente ya que llegó a este punto ya sabía qué iba a pasar. Lo sabía perfectamente porque los episodios contigo se ponen bien sabrosos, hermano. Y de repente, pues nos vamos a los temas que como que se van ahí hilando. ¿Cómo te la pasaste? Chingón, la neta, chingón. Eso último no lo tenía ni por acá planeado, sino que ahorita que empezamos a hablar del control de masas, que empezamos a meter pues más conspiración, güey. O sea, la neta es uno de mis temas favoritos. Y déjame decirte, güey, que es uno de los temas también muy censurables. O sea, a mí me pasó muchísimo no quiero decir qué plataforma, pero sí, o sea, parece broma, güey. Y mucha gente le causa risa porque son cosas que suenan muy asombrosas. Pero sí puede pasar, cabrón. O sea, no sé por qué algunas plataformas te banean por hablar de eso. Está extraño, créeme, está extraño. O sea, es broma, suena broma, pero pasa. Entonces yo un rato dejé de hablar de teorías de conspiración porque sí, me tocó que me pusieran alerta roja en dos plataformas, que no quiero decir cuáles, porque ahorita estoy bien con ellas y no quiero tener pedos. Pero sí, o sea, me pasó, güey. Qué loco, yo también creo, o sea, sí me queda claro que los temas de conspiración al día de hoy ya son hiperbaneables. No sé la razón ni el motivo, porque para mí sería que proliferen, pues así cada vez es menos creíble la temática. Pero parece que no, o sea, que está tocando fibras sensibles de algo. Y sí hay, de hecho, listas de palabras y listas de temáticas que están puestas ahí en las redes que dicen, de esto si hablas estás fuera. Sí, las puertas y las pizzas es un ejemplo de eso y más cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, hermano, algo con lo que te quieras despedir de la familia Nocturna, como siempre, un gustazo, un agasajo la plática contigo, brother. No, carnal, muchísimas gracias por la invitación. Les mando un fuerte abrazo a toda la familia Nocturna. Los quiero mucho. Y por qué no, igual a los que por acá están escuchando por primera vez. Mi nombre es Paco Arias. Soy host del podcast Extra Normal. Igual pueden ahí tener su humilde podcast donde también contamos algunas que otras historias de terror, ovnis, teorías conspirativas y cosas ocultas y oscuras. Vayan con el buen Paquito a Podcast Extra Normal porque ahí también la plática se pone bien sabrosa y es posible que en un futuro nada lejano les tengamos ahí una sorpresa bien interesante. Sí, prepárense. Entonces suscríbanse a mi canal, también suscríbanse a Hablemos de lo que no existe para que estén atentos a las cosas que vienen. Vienen cosas muy buenas. Muy bien. Paco, un abrazote, hermano, y a ustedes, querida familia nocturna, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye. Bye.